me llamo Jordi García, soy consultor de Integral y os voy a hablar, vamos a ir hablando de sostenibilidad. En este caso lo voy a enfocar hacia una serie de iniciativas relacionadas con la realidad aumentada y vamos a también hacer algunos pinitos en cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este ámbito. Un poco acompañando todo el discurso que hemos estado hablando con los compañeros. Carlos os comentaba, por ejemplo, el caso de Tecirolius, que incluso cómo era un proyecto que había sido financiado. Estamos hablando de soluciones de mercado que son muy financiables, porque son iniciativas muy nuevas y que de alguna manera los recursos europeos o estatales o más territoriales nos pueden ayudar a ese tipo de proyectos, ¿no? Y ya es una realidad, en clientes ya se está utilizando, os explicaré algún ejemplo. Y bueno, vamos a introducir voy a hacer una breve introducción de la realidad aumentada para aquellos que no tengáis claro la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Y encima viene el señor Apple y nos lo complica un poco porque hace unas gafas que tienen las dos. Hasta ahora solo había una o la otra, pues ahora hay una que tiene las dos. Bueno, en principio la realidad aumentada, que es de la que voy a hablar yo, es aquella donde estamos viendo el entorno real y sobre el entorno real podemos añadir información digital. Esa es la realidad aumentada y es la que voy a presentar porque es la que nos puede ayudar más en nuestro día a día de producción, o nuestro día a día de formación, o nuestro día a día de muchos ámbitos que iréis viendo. La realidad virtual clásicamente se utiliza más en los videojuegos, es la típica de ponte unas gafas y todo lo que ves no es verdad. Es la típica que mejor que te pongan una vallita porque son los típicos vídeos que vemos de alguien que se va y se come una pared, se pega una leche contra la tele. ¿Por qué? Porque no está viendo la realidad, por lo tanto no ve su entorno. En el ámbito industrial se utiliza a veces en formación, sobre todo en ámbitos donde hay mucho riesgo. Cuando tienes que aprender en empresas de altos hornos y tienen que aprender a utilizar ciertas grúas con, bueno, pues vamos a enseñarles a utilarlo, o por ejemplo, centrales nucleares, pues se entiende que aprender un entorno virtual, cero riesgo, es una buena herramienta, ¿no? Pero en el resto de entornos es quizá más interesante tener esa información digital que me ayude a hacer mi trabajo diario, ¿no? Vale, perdón. La realidad, he dicho virtual y he dicho aumentada. Hablan también de una realidad mixta, que es un mix de las dos, o un lugar entre medio. Esa realidad mixta lo que está haciendo es unir esa información digital, esa información real, pero también la interacción de las personas. De hecho, la realidad aumentada, si miramos todas las tecnologías que han ido saliendo en los últimos años, es una tecnología que es directamente aplica a las personas, cosa que otras no van directamente a las personas, ayudan a las personas o incluso pueden llegar a suplir las personas. Pero esta necesita, es una herramienta de una persona. Y por acabar de aclarar la diferencia, he puesto algunas películas para que entendáis aún más de toda la diferencia, ¿no? Pues Matrix o Ready Player One es típico ejemplo de realidad virtual. Todo es digital, todo es mentira. Nada de lo que están viendo los personajes es verdad. En cambio, un Iron Man que se pone el casco y tiene las gafas, le aparece información digital de lo que le va diciendo su robot de inteligencia artificial, y va diciendo, pues, cuidado que viene un peligro por la izquierda o se te ha estropeado no sé, el motor de no sé qué, pues toda esa información es realidad aumentada. En el mundo real sería lo que ya utilizan hace muchos años los cazas. Llevan un casco donde en lugar de tener pantallitas delante, lo tienen todo en las gafas. Luego, pues el Terminator que se ponía las gafas y desde las gafas le iba dando información, también es realidad aumentada. De hace muchos años, pero no deja de ser lo que ahora estamos viendo con las gafas de Apple o con las HoloLens en su momento, ¿no? Entonces, esto es un poco la diferencia. Entonces, si ya nos quedamos en la realidad aumentada, el por qué es tan interesante para los usuarios. Porque ayuda y facilita la comprensión del usuario. Ejemplo súper fácil de entender. Lado izquierdo, navegador, que todo el mundo tiene, o la mayoría tenemos en el coche. Eh, Quien diga lo contrario, estoy convencido de que miente. Quien no se ha perdido alguna vez viendo el navegador. Porque a veces llegas a un sitio, hay dos giros a la izquierda y te sales el primero y era el segundo. No ha quedado claro. ¿Por qué?
porque tengo que interpretar lo que estoy viendo en la pantalla respecto a la realidad. ¿Qué propone la segunda opción? Pues la segunda opción propone esto, que todo el vidrio del coche es una gran pantalla transparente. ¿Y qué me hace? Pintarme lo mismo que pintaría en ese mapa interpretativo sobre la realidad que es la carretera. Aquí no hay duda por qué carretera tengo que salir. Si no salgo por esa es porque no me da la gana, no porque no entienda el camino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Facilitar el entendimiento. Por lo tanto, la realidad aumentada lo que nos va a ayudar es a eso, a que sea mucho más fácil hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es la otra consideración y por qué también está teniendo mucho impacto? Porque la mayoría de trabajadores, de una empresa están en primera línea, están delante de la máquina, delante del producto. Y son a estos los que vamos a darle una herramienta que le impacte aún más. Por último, antes ya de empezar a hablar de la solución en sí, hay que tener en cuenta todos los, vamos a decir, todos los puntos donde de alguna manera nos va a ayudar la realidad aumentada. Primero hay que entender cómo es el entorno en el que estamos. Estamos hablando de unos productos cada vez más complejos. Antiguamente, pues los productos se hacían una vez y durante 10, 15 años fabricábamos lo mismo. Por lo tanto, enseñarle a una persona era repetitivo. Durante 10 o 15 años vas a hacer exactamente el mismo producto, de la misma manera, y no va a haber, y vamos a ir retocando cositas, pero poco, ¿no? Hoy en día, en el mismo mundo, por ejemplo, automoción, cada coche que pasa es diferente del anterior. No hay dos coches iguales. Se montan con componentes diferentes, con configuraciones diferentes, y además está en constante cambio. Todo eso hace que sea muy complejo mantener a todos los operarios, a todos los usuarios, a todos los diferentes interlocutores completamente conocedores de lo que tienen que hacer. Y son las herramientas las que le deben ayudar. No, yo ya no puedo memorizar el proceso, no es tan trivial, no me sirve nada porque mañana me lo van a cambiar por otro. Por lo tanto, lo que necesito es algo que me ayude a hacer mi trabajo. Luego, el coste de todo eso. Cada vez más estamos desperdigados por este mundo. Abrimos una planta en no sé dónde y resulta que hay que ponerla en marcha. ¿Qué hacemos? ¿Nos desplazamos allí, estamos días y días formando a todo el equipo nuevo? ¿O intentamos preparar unas herramientas que les ayude y me evite tener que desplazarme? Y bueno, y ya que estamos hablando de sostenibilidad, evito ese desplazamiento que genera pues, un impacto no tan sostenible cuando tengo que coger un avión, desplazarme, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poquito eso es uno de los temas, puntos importantes. Y el otro es un poco ser eficiente, ser seguro, también la seguridad de los operarios. Claro, cuando tú haces una cosa que siempre es lo mismo y lo conoces a la perfección, a lo mejor puedes tener un momento inseguro, pero más por dejadez o por comodidad o porque como lo hago siempre ya lo hago sin pensar. Pero cuando es algo que no conoces, tienes que estar mucho más atento y tienes que ir con más cuidado. Y entonces genera un cierto miedo o un cierto estatus en el cual las personas pueden sentirse inseguras ante un procedimiento que tienen que hacer que no han hecho nunca, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que darle solución a esos usuarios, a ese 70 y pico % que hemos dicho hace un momento. ¿Cuál es la solución? La solución se llama Buforia. Buforia es una solución que existe hace muchos años. El Pokémon Go se ha hecho con Buforia, que mucha gente habréis visto con los móviles o habéis experimentado ir con los móviles por la calle cazando bichitos por la calle. Pero es que el manual de IKEA donde veo cómo queda el sofá en mi salón también está hecho con Buforia. Entonces, es una herramienta que existe desde hace muchos años, muy pensada para el ocio y el entretenimiento, que lo que ha hecho el fabricante, PTC en este caso, cuando la adquirió, es llevarla al mundo industrial y buscar soluciones para el mundo del sector industrial. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el objetivo de aumentar su eficiencia, en este caso de los usuarios que son los que van a utilizar esa herramienta, de mejorar ese conocimiento de la información, por lo tanto, asegurarse de que cumplen ese procedimiento, esa metodología que le han definido con toda la seguridad posible. Si hace bien las cosas, pues al final va a reducir errores, va a reducir costes, va a reducir desechos. Bueno, y por qué no también pensar en el usuario. El usuario ha de estar, vamos a decir, feliz haciendo lo que hace. Y de alguna manera tenemos que darle herramientas que le ayuden a estar contento haciendo su trabajo y que no se sienta que tengo que coger el manual aquel que está lleno de porquería, que lo hizo no sé quién hace 20 años, que con fotos que
ya están en color sepia porque no se ve nada. Y bueno, de alguna manera le vas haciendo partícipe del proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de casos de uso nos podemos encontrar? De muchos tipos. Aquí hay algunos cuantos, pero es que podéis encontraros muchos. Uno de ellos que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, lógicamente la asistencia remota. Eso, bueno, lo hemos vivido todos con la pandemia, el concepto de no podernos mover y lo que ha implicado, y es verdad que a nivel informático hemos podido tener una solución como los Teams y todo ese tipo de cosas que nos ha solucionado la vida para incluso movernos menos y poder seguir haciendo nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa con la gente que está trabajando con sus manos delante del producto? O que está delante de una máquina que se estropea. Pues por teléfono es muy difícil arreglar algo. Diciéndole lo que me pasa. Pues mira, hay un cable que está colgando. ¿Y de qué color es? Azul. ¿Es el único que es azul? Bueno, hay 3 más. Vale, ¿y cuál es? Claro, ¿cómo te haces entender? Difícil, ¿no? Muchas empresas, la solución es mandar a alguien. Muy poco sostenible. Con unos costes elevadísimos, etcétera, etcétera. Pues tener una herramienta que me ayude a hacer esa labor sin tener que desplazarme, como cuando se me estropea el ordenador y se conecta a mi ordenador para arreglármelo, pues lo mismo, pero a nivel físico. Luego, dar indicaciones o instrucciones de trabajo a alguien de manera también virtual y no tener que crear un documento, imprimirlo, hacérselo llegar, mantenerlo, asegurarnos de que está cogiendo la última versión, es decir, que es que hemos cambiado no sé qué y lo hemos vuelto a imprimir, hemos tirado el viejo y le hemos cambiado por el nuevo. Toda esa labor nos la evitamos, ¿no? Intentar aprovechar mucho más, y eso también es sostenible, sacarle más partido a el esfuerzo que se hace en una empresa, reaprovechar información, contenidos. O sea, en el mundo industrial, cuando se diseña un producto, y sea el que sea, desde un teléfono a una máquina gigantesca o un avión, se dedican muchísimas horas al desarrollo de ese producto. ¿Para qué? ¿Para hacer planos y fabricar? Ya está, ese es todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos dibujado un avión entero para hacer 4 planos y fabricar el avión. ¿O podemos aprovechar esa información para hacer los manuales, para hacer la documentación, para hacer una digitalización del producto que pueda ver con la sensórica, ver qué está pasando en un producto virtual? Lo que decía del robot de Marte, ¿no? Tener el digital y el real y ver que lo que está pasando en la realidad lo estoy viendo en digital, ¿no? Pues hay que reaprovechar mucho más esa información. El esfuerzo que se ha dedicado se reaprovecha, ¿no? Y un poquito hay que hacerse toda una serie de preguntas. Pueden haber de muchos tipos. Si realmente diseñamos adecuadamente nuestros productos o hacemos las cosas para que se puedan reaprovechar. Es decir, el concepto de modularización en todos los ámbitos. En productos está claro, pero también en procesos. Si al final un poco el activo que es la persona que está trabajando, realmente estamos sacándole todo el provecho a su trabajo y a su esfuerzo. Pues todas esas preguntas, de alguna manera, tienen mucho que ver con la sostenibilidad, porque nos tienen que dar las herramientas, nos van a ayudar a resolver esas preguntas y, lógicamente, nos tienen que dar soluciones que nos ayuden a resolver esa, pues si hoy la pregunta es o el tema principal es sostenibilidad, pues nos tiene que resolver esa necesidad, ¿no? Y como decía, pues las soluciones que en este caso podemos encajar en este ámbito, pues es, lógicamente, todo lo que es formación, todo lo que implique formación. Estamos hablando de poder generar documentación que nos evite a nosotros tener que desplazarnos a hacer esa formación. Y hay un caso real de una empresa de Zaragoza, del sector automoción, que estaba montando una planta en Polonia, que lo que necesitaba era documentar la puesta en marcha de esa planta y no tener que estar ahí meses y meses, personas de mucho valor, haciendo esa puesta en marcha. Pues vamos a preparar herramientas, en este caso en realidad aumentada. ¿Por qué? Porque se autoaprende. Estamos hablando de tareas muy repetitivas, donde encima es una tarea de usuarios que tiene una alta rotación, porque muchos son DTTs, pero van a hacer un trabajo durante 6, 7, 8 horas de 2 minutos de trabajo, que es siempre lo mismo. Por lo tanto, aprendérselo es fácil, pero la primera vez tienes 2 opciones: tener al experto al lado que te va diciendo lo que tienes que hacer. Claro, si la casa no tiene ese experto, significa que tiene que venir alguien de fuera a formar a un experto que a su vez formará al usuario. Todo eso son costes. O prepara una documentación donde llega el usuario nuevo, se pone las gafas durante 10 minutos
porque como va a hacer una operación N veces, cuando ya le ha quedado claro, se quita las gafas y solo tiene que seguir haciendo eso durante todo el día. Cuando autoaprende. Y yo me he evitado tener que viajar y tener que hacer todos esos costes. Además, puedo dirigir al usuario y hacer que todos hagan lo que yo quiero que haga y de la misma forma. Que a lo mejor ya es la forma que hemos pensado que es la más sostenible, la más óptima y la más rentable. Y en caso de duda, le puedo dar asistencia remota. Si aún así no sabe hacer algo o necesita ayuda, le puedo asistir. ¿Vale? Vamos a ver esos ejemplos. En el caso de asistencia remota, sería una videollamada, pero en lugar de vernos las caras, que nos tenemos muy vistos y no aportamos nada, lo que me interesa ver es lo que tengo delante, la realidad, el problema. Y en este caso estamos viendo, pues a la izquierda una persona que no sabe, a la derecha una persona que sabe lo que hace, el experto. ¿Qué hace el no experto? Llama al experto, ahora lo veréis a ver, y a la vez que están interaccionando, pueden dibujar sobre lo que están viendo las indicaciones. Pueden hablar, pueden chatear en entornos muy ruidosos, por ejemplo, pero es que además eso que están dibujando queda pegado a la realidad. Es decir, si yo me muevo y me desplazo y vuelvo al sitio, el dibujo está en el sitio. No estoy dibujando en la pantalla. Estoy dibujando virtualmente en la realidad, aunque lo estoy viendo a través de la pantalla. ¿Vale? Entonces eso nos permite que cuando yo le digo este botón, páralo, y luego le digo vete más a la derecha y haz no sé qué, cuando vuelvo ahí sigue estando la señal del botón páralo en el lugar donde lo he dibujado. Puedo hacer incluso llamadas a tres. Cada vez más, oye, los productos son más complejos. Yo llamo al experto electrónico y resulta que me dice, no, es que el problema es mecánico. Espera, que llamamos al mecánico. Lo añadimos a la conversación y que nos ayude. Cada uno está pintando en un color y nos queda todo claro. Esto además se puede guardar luego los resultados de todo el paso a paso, por lo tanto puedes auditar esa información o incluso si el día de mañana necesitas volver a recuperar qué me dijo hacer, pues volvemos a ello y lo recuperamos, ¿no? Entonces, esto evita que la primera persona, que es la que tiene el problema, que está a la izquierda, le han tenido que ayudar dos personas que no se han tenido que mover de su sitio. Que una puede estar en el ordenador, otra puede estar con el móvil en cualquier sitio y le ha podido ayudar sin ningún problema. ¿Ok? La segunda solución relacionada tiene que ver con ya la formación, con la formación en realidad aumentada. He explicado el caso este de la empresa de Zaragoza. Hay otro caso en Valencia que se está, de hecho, hoy se está haciendo la formación a los usuarios. Sí, hoy, porque ayer me llamó mi compañera que estaba allí. Donde lo que quieren hacer es el mantenimiento de la fábrica. Estamos hablando de una fábrica que tiene 3 turnos. Bueno, en este caso tienen un montón de máquinas de mecanizado, 3 turnos, y resulta que los expertos que saben hacer el mantenimiento trabajan de día. De noche no hay nadie que sepa hacer el mantenimiento. Si una máquina se estropea, la paran y ya se arreglará al día siguiente. Por la noche es cuando menos productividad hay, cuando más beneficioso sería hacer ese mantenimiento, más rentable. Pues, ¿qué están haciendo? Van a empezar a documentar todas esas tareas habituales de mantenimiento, todas esas incidencias habituales, para que las pueda hacer cualquiera en cualquier momento. Por lo tanto, vamos a evitar que tengamos un parón de máquina, que eso tiene un coste elevadísimo a nivel al final de lo que implica tener no solo que no está produciendo, sino lo que implica arrancar una máquina a nivel de gasto de energía, etcétera, ¿no? En este caso, pues es un ejemplo donde tiene unas instrucciones, en este caso una cosa muy pequeñita, es una impresora. Podemos leer un código QR, por ejemplo, para leer el número de serie de la máquina. Es capaz de reconocer la realidad y a partir de ahí empezar a darme indicaciones que me va sobre la realidad señalando. Puedo complementarlo con fotos, con vídeos, con texto, con voz explicada, pero me va llevando a los lugares. Aquí estamos hablando de una impresora pequeñita, pero esto podría ser un producto mucho más grande donde me tuviese que desplazar a la parte de atrás porque detrás hay un botón de parada que tengo que parar, ¿no? Puedo hacer que el operario tenga que poner comentarios, que hacer fotos, y todo eso llega a alguien que no ha tenido que estar ahí haciendo
ningún tipo de supervisión. Lo puede hacer desde su asiento, desde la ciudad que quiera, a tiempo real, puede ver lo que ha pasado, las incidencias que ha habido y tomar decisiones. El operario, a la vez que está haciendo la tarea, está reportando. Por lo tanto, no va a perder luego tiempo o lo va a apuntar en un papel, que es lo que hace muchas veces, y luego se va al Excel famoso o se va a un ordenador a introducir los datos, que al final no es tiempo real. Esa información la tengo, con suerte, ese día. Lo más normal es que una vez a la semana me dedico a poner los datos. Y es, vamos a decirlo así, un poco la guía de burros. O sea, es un siguiente, no tiene ninguna complejidad. Puedo hacer que sea obligatorio que meta comentarios. Si no me explica cómo ha ido, no le dejo avanzar. Por lo tanto, queda todo bien documentado. Y ahora voy a dar un pasito más. Vamos a añadir inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo esta herramienta? Esto es una novedad muy interesante. Es capaz de comprobar si algo está bien hecho o no está bien hecho. Por lo tanto, controles de calidad, supervisión a posteriori o durante el proceso de montaje. Estoy montando eso, no sé, yo me acuerdo un cliente que hace volquetes y montan el motor, montan todos los tubos del motor, de hecho es un ejemplo muy parecido a este. Montan todos los tubos hidráulicos del motor, luego montan el motor en la bancada, empiezan a montar todo, resulta que uno de los tubos los ha montado hacia la izquierda. O sea, era una T, un codo que salía hacia la izquierda. Ya no llega, porque es muy ajustado las distancias. No se puede desmontar y cambiar ahí. Hay que volver a sacar el motor para hacer todo ese cambio. Esos eran unos costes elevadísimos. Al final, estamos generando unas ineficiencias que tienen un coste de sostenibilidad y de rentabilidad. Pues una herramienta como esta, ¿qué le serviría? Pues le serviría para verificar al operario que lo que ha hecho lo ha hecho bien, sin necesidad de conocimiento. Lo que hace el producto es aprender, en este caso, como hace todo el mundo, toda la inteligencia artificial, aprende de todos los procedimientos que se han ido haciendo, bien o mal, pues aprende para que luego ese aprendizaje lo pueda utilizar. Vamos a ver el ejemplo. Es un ejemplo de motores Volvo, donde lo mismo, tiene el procedimiento y en el procedimiento no solo va, en este caso va a hacer lo mismo, meter el número de serie como donde inicia o escanearlo y le va a dar indicaciones. Fijaros que va a hacer lo mismo, le va a llevar con unos puntitos en el espacio, me va a llevar a cada uno de los lugares. Primero reconoce el motor y me lleva a los lugares. Ahora tengo que dar la vuelta porque el primer punto está en el otro lado, me lleva y cuando llego allí, ¿qué hace? Visualizar la realidad y comparar con lo que yo tengo en digital. Y me dice, esto está mal. Sin yo hacer nada, eso está mal. Debería estar así. Le pongo la imagen para que le ayude a entenderlo. Digo, es verdad, no está puesto. En el momento que lo pongo, ya él mismo sabe que ya está bien puesto. Por lo tanto, ya al siguiente. Ya no tengo que hacer nada más. Aquí, pues falta el tapón. Pongo el tapón y ya me dice que está bien. Por lo tanto, simplifica mucho la transmisión de conocimiento, simplifica mucho el trabajo del operario en un entorno donde, como decíamos, este motor puede tener un montón de opciones y configurables diferentes y a lo mejor yo como operario no me las sé todas, porque este motor hace un año que no lo montaba. Nos permite hacer rotación, ya no es ese operario solo sabe hacer motores, por lo tanto de ahí no se mueve, permite hacer rotación, eso es beneficioso también para el usuario, para el operario, porque no está haciendo siempre la misma tarea, por lo tanto incluso económicamente puede hacer tareas diferentes que le es mucho más sano para su cuerpo. Tiene muchas ventajas, no solamente sostenibles, ¿no? Sino también de otro tipo. Y esto es lo que nos puede ayudar esa inteligencia artificial. Un ejemplo, lógicamente es un ejemplo poco tramposo, porque es la misma persona. Este ejemplo para mí debería ser dos personas diferentes haciendo la misma tarea. La tarea con papel y la tarea sin papel. Entonces, lo que ocurre es que la persona que está con papel tarda más que la que está utilizando esas instrucciones digitales, pero no solo eso, es que la de papel incluso algo no lo entiende y necesita ayuda. ¿Vale? Es una simulación, la realidad es así, lo hemos podido comprobar, pero es para que entendáis qué es lo que ayuda esas informaciones digitales, ¿no? Y con lo que hemos dicho de incluso control de si algo está bien hecho o no está bien hecho. He puesto incluso una pequeña aplicación
es un pequeño juego que simula esto mismo. Es un juego. No lo veréis ahora porque es un poco operativo enseñarlo aquí, pero bueno, si alguien está interesado en ver el juego, nos hacéis llegar la información, nos hacemos llegar el link, es un link público que nos permite pues simular esos dos procesos, ¿no? Y es muy gracioso porque lo que hace, antes de llegar al juego, lo que hace es el proceso tradicional, que sería en papel, como lo está haciendo todo con el ordenador, te aparece como un PDF, que además, para hacerlo más realista, el papel está un poco arrugado, está sucio, hay alguna cosa que no se acaba de leer bien porque ya está desgastado, que es lo normal. O sea, lo normal es que lo que tiene el operario es un manual igual del año de la castaña. Y en el otro, pues es digital y lo que le dice es, se iluminan las herramientas que necesitas, dónde están, cuando no tienes que pensar, para dummies. Eh, es para ayudar al usuario. Lo otro casi es para, vamos a intentar ponerle todas las pegas al operario que podamos para que su trabajo le cueste más. No, esa no es la intención, ¿no? Con este tipo de herramientas. Ejemplos, he explicado la empresa de Aragón, he explicado la empresa de Valencia, son cercanas. Hay otro tipo de empresas, esta por ejemplo es una, no sé si se desconectó de AMD, de los fabricantes de procesadores, o todavía pertenecen a ellos. Pero básicamente están utilizando estas herramientas y lo que han venido a poner encima de la mesa es todos los ahorros que les ha conllevado utilizar herramientas de realidad aumentada para todo lo que sería el montaje y configuración de producto en efectividad, lógicamente reducir su chatarra, sus ineficiencias y ser mucho más operativos. Al final son todo beneficios, ¿no? Si resumimos esos beneficios, que hay muchos, pero bueno, algunos de ellos que podemos poner encima de la mesa, pues lógicamente, si hacemos mejor las cosas, hay menos desperdicio o bueno, menos elementos que luego la hora de verdad no sirven y ¿qué hago? Algunos sí los puedo reutilizar, pero otros directamente chatarra. Luego, si reduzco todos estos residuos y reduzco todo esto, por ejemplo, en el tema de poder ayudar a entender el problema, si luego le tengo que enviar un recambio y he identificado exactamente la pieza que es, gracias a esa asistencia remota, sé que lo que le voy a enviar es lo bueno. Si en cambio le envío una cosa que creo que es y llega allí, pues no es esta pieza o no encaja bien, entonces debe ser la otra. Vuelve a enviarme el paquete, te envío otro paquete. Aparte del tiempo de parada de ese cliente, todo eso es gasto, es CO2 porque al final son paquetes volando en aviones o en camiones. Bueno, todo eso no es sostenible. Si somos eficientes y todo el mundo es más eficiente, al final estamos gastando menos energía en general en la fábrica, porque hacemos las cosas de mejor forma. Aunque utilicemos gafas o tablets que hay que cargarlas, ¿vale? Pero al final eso es peccata minuta comparado con el tiempo de una máquina produciendo o trabajando, ¿no? Y luego, pues en general, intentar evitar, y eso, pues, bueno, por desgracia hablamos de la pandemia y se sigue hablando mucho, pero en esos ejemplos creo que sí que ha sido un beneficio, ¿no? El darse cuenta de que no hace falta desplazarse para todo. Y nosotros que nos dedicamos a hacer mucha formación, hay mucha que se puede hacer en remota, se puede transmitir mucho conocimiento. Es muy interesante vernos las caras y lo intentamos hacer muchas veces, pero en muchas otras no es necesario para transmitir algo que se puede transmitir. Mi trabajo principal es precisamente, antiguamente, antes de la pandemia, si una media de unos 50 viajes al año, hago muchos menos. Antes iba a una empresa para hacer una presentación para una hora y me iba a Bilbao, desde Barcelona, que estoy yo, a Bilbao, hacía una presentación una hora, el resto del día era traslado, comer y volver. Para una hora, ahora el mismo día te hago 3 o 4. Voy en bicicleta a trabajar, no, ha cambiado todo. Entonces, en ese sentido, pues este tipo de herramientas ha de ayudar también a eso, a que nos evitemos esos traslados y ser lógicamente más sostenible. Este es el pequeño juego. Entonces, simplemente, bueno, simula que tienes que reparar un motor
Y en esa reparación del motor, pues tienes el método 1, donde además tienes que ir haciendo el paso a paso. Y en ese paso a paso tienes un temporizador, porque como toda una empresa buena productiva, tienes un tiempo para hacer las cosas. Y si te dicen que tienes un minuto para hacer eso, tienes un minuto. Entonces, realmente tienes, encima para ponerte presión, te ponen un reloj que va pasando y cuando llega el minuto, llegas hasta donde llegas en el juego. Y si solo has montado la primera pieza y mal, te lo dice, has montado mal la primera pieza. Luego dice, ahora vamos a intentarlo con realidad aumentada. A lo mejor no llegas hasta el final, pero igual montas 3 o 4 pasos la primera vez. Yo como ya me lo sé, los monto bien en las dos, porque ya me lo sé, no me tengo que mirar el PDF. Pero bueno, nada, es una pequeña tontería, pero ha de ayudar a entender todo esto que hemos visto, ¿no?